Estado considerando el proceso extractivo de óxidos. Habíamos comentado respecto a algunos tipos de lixiviación, respecto a la reducción de tamaños. Muy al pasar comentamos de la lixiviación en bateas, una técnica que ya está dejada de lado, y nos correspondería entonces a preocuparnos de la lixiviación en pila. Pero previo a continuar con el desarrollo del curso, vamos a comentar, porque yo dije que uno de los objetivos que tenía la reducción de tamaño era permitir una buena percolabilidad del lecho mineral, del que va a estar conformada esta pila o montón. No nos olvidemos que percolación es el paso de un fluido, o sea, este líquido gaseoso, a través de un lecho sólido poroso. Por lo tanto, tiene que haber intersticios, tienen que haber huecos en donde pueda circular la solución de tal manera de poder lixiviar. Para poder lixiviar, nosotros dijimos que teníamos un mineral, que era un sólido, que lo íbamos a poner en contacto con una partícula, con un lixiviante, pero tiene que haber un contacto entonces entre este sólido y este líquido, de tal manera que se produzcan esas reacciones. Vamos a explicar entonces un poco qué es lo que significaría la percolación. Y la percolación, para tenerlo más o menos presente, nosotros vamos a tener un lecho de mineral, supongamos esas son nuestras partículas de mineral que están conformando este lecho. Esas partículas tienen el tamaño adecuado, no nos olvidemos que aquí vamos a tener una serie de partículas que van a estar conformando entonces esa pila, tal como se veía ahí en el esquema. Y si este lecho de sólido, como se muestra en la figura, tiene los huecos o intersticios adecuados, va a poder entonces la solución fácilmente escurrir para provocar la lixiviación. Si hubiesen partículas más pequeñas o fueran partículas más pequeñas, las partículas más pequeñas, por un esquema de segregación casi natural de ellas, estarían bloqueando esos intersticios o esos pasos. Esta solución llegaría aquí, lo único que haría sería aposarse en la superficie y escurrir, en este caso, por cualquier otro espacio que le permita lixiviar. Entonces, esta zona que está aquí es una zona impermeable. Como es una zona impermeable, quiere decir entonces que no hay contacto entre el lixiviante y el mineral. Y no sé por qué, ese proceso que ocurre o fenómeno se llama canalización. Debería ser al revés, ¿no es cierto? Porque no son canales, sino que son algo que está tapado. Entonces, eso es lo que hay que tratar de evitar. Hay que tratar de que el lecho sólido se comporte como la sección que tengo hacia la derecha. De esa manera, entonces, se puede evitar este tipo de inconvenientes. Entonces, bueno, ya hemos solucionado en parte ese tipo de inconveniente, ¿no es cierto? Tratando de que las partículas sean relativamente uniformes en cuanto a este chancado o trituración secundaria. Pero ¿qué es lo que ocurre si nosotros recordamos, ¿no es cierto? Y nos vemos, hay partículas también que corresponden a polvos, a partículas finas. Las partículas finas, ¿no es cierto? O tal como lo veíamos en el esquema anterior, podrían también dificultar esa buena percolación del lecho. En general, entonces, previo a esta lixiviación en pilas, o heap leaching que se llama, existe un aparatito que está esquematizado allí, y ese es un tambor aglomerador. El tambor aglomerador va a hacer una mezcla entre el ácido y el agua para formar un sólido levemente húmedo, una mezcla. ¿Qué finalidad tiene este procedimiento? Y el procedimiento, dentro de las principales características, ¿no es cierto?, es pegar las partículas pequeñas a las grandes. O sea, que se queden pegadas allí, y como estamos agregando el lixiviante, ese pegamento va a ser una sal que va a permitir entonces que la partícula permanezca adherida. No es solamente pegar con humedad, ¿no es cierto?, sino que... Y ese hecho de que las partículas pequeñas, ¿no es cierto?, se peguen a las más grandes, nos van a permitir entonces a nosotros tener una mejor percolación. Se recomienda que ese porcentaje de partículas sea menor que el 10%. Y cuando digo partículas pequeñas, las que pasan la malla 100, o sea, más pequeñitos que una arena. Entonces, de esa manera hay una mejor percolación. ¿Qué es lo que ocurre en algunos casos particulares?
En algunos casos particulares, cuando el contenido de estas partículas pequeñas es muy elevado, por condición de la dureza misma del mineral, lo que implica entonces es que las pilas tienen que tener menor altura. Por ejemplo, en Chile, Mineral Tesoro utiliza pilas de hasta 2,5 metros. ¿Y por qué hasta 2,5? Porque tiene una gran cantidad de material fino. Un similar a la Mineral Tesoro está aquí en Perú, que es Tintaya. Tintaya tiene unas características de mineral muy similares a las de Tesoro. Una de las cosas es un alto contenido de carbonatos. El alto contenido de carbonato significa entonces unos consumos de ácido bastante elevados. Los consumos de ácido son aproximadamente entre 40 a 50 kilos por tonelada. En el caso de Tintaya andan sobre 100, entre 100 a 120, 110 más o menos, por el alto contenido de carbonato. ¿Qué es lo que ocurría en Tesoro? En Tesoro también tenían unos altos consumos, entonces ellos lo que hicieron fue planificar la entrega de mineral hacia la planta haciendo mezclas de tal manera de bajar los contenidos de carbonato. ¿Qué es lo que hace Tintaya? Y fue un estudio que nosotros hicimos ahí en Antofagasta, del que fui parte importante. Tintaya lo que hace es separar el material fino del material grueso. Material fino, el que le estoy diciendo yo, que tiene el tamaño de una arena, y el material grueso es el que tiene aproximadamente el tamaño de un garbanzo o de un poroto, que va hacia la lixiviación por percolación en pila, y el material fino, ese material iba a una lixiviación por agitación. Se hace una pulpa y de esa manera entonces se permite la lixiviación de este tipo de material fino. El gran inconveniente, vuelvo a repetir, es la gran cantidad de carbonatos que de una u otra manera también dificultaban el hecho de que se pudieran obtener buenas extracciones, o sea, a pesar de que era un material fino. Un caso particular que si a lo mejor tenemos tiempo puedo en alguna oportunidad mostrarles aquí el flowsheet que tiene Tintaya. Bueno, volviendo a lo que nos convoca, una de las finalidades entonces de este aglomerado es pegar esas partículas pequeñas para permitir la mejor percolación. Segundo, se aprovecha el calor de disolución del ácido sulfúrico. No nos olvidemos que el ácido sulfúrico, cuando se mezcla con agua, genera calor. Eso es una disolución de tipo exotérmica. De allí entonces que cuando uno mira en las plantas siempre dice que nunca al ácido hay que agregarle agua. Al revés, ¿no es cierto? Para poder preparar soluciones de ácido sulfúrico, sobre el agua se tiene que ir agregando el ácido en forma controlada. Porque ese calor que se genera, el agua es capaz de absorberlo. Al revés, si el ácido sulfúrico fuera rociado con agua, el calor que se genera es tal que esa gota de agua automáticamente se transforma en vapor. Y como se transforma en vapor, provoca el similar a una explosión. Por lo tanto, para preparar soluciones de ácido sulfúrico, el ácido se agrega sobre el agua. Pero aquí, como estamos haciendo una mezcla con una cantidad de ácido relativamente moderada, con agua también moderado, se aprovecha entonces ese calor, se genera calor en este equipo y ese calor favorece las reacciones de disolución de las especies oxidadas. ¿Cierto? Todos sabemos por química que en general, ¿no es cierto?, las reacciones químicas se ven favorecidas con el aumento de la temperatura. Por lo tanto, es otra ventaja el hecho de estar aglomerando. Tercero, otro factor importante es que se pueden evacuar gases producto de reacciones. ¿Qué reacciones? Generalmente, lo que comentábamos, generalmente el mineral oxidado tiene algunas pequeñas cantidades de carbonato de calcio o de caliza, lo que dicen algunos gangas básicas. Cuando eso es relativamente moderado, u otros gases que se pueden generar como el CO2, producto de los carbonatos, de cobre principalmente, se permiten entonces que esos gases se vayan fuera del equipo, ¿no es cierto?, y no vayan a tener la posibilidad de meteorizar el lecho. Si este lecho mineral, las reacciones ocurrieran ahí, los gases de repente pueden quedar atrapados, en el fondo meteorizado, y si quedan atrapados podrían también formar estos bolsones impermeables, una burbuja de gas atrapado que no permite que ocurran las soluciones. Y la otra ventaja es que la lixiviación comienza antes. Las reacciones químicas, ¿no es cierto?, comienzan en el mismo tambor aglomerador. Estoy mezclando agua, mineral y ácido. Por lo tanto, esa reacción comienza con mucha antelación. No nos olvidemos que una vez que el material es aglomerado, se tiene que transportar para recién armar esa pila. Por lo tanto, se va ganando tiempo. O sea, tiene muchas ventajas. Y lo otro, no olvidar que en el caso de la crisocola, nosotros dijimos que la crisocola era un silicato de cobre. El inconveniente que tiene este silicato es que tiene sílice. La sílice, que es el Si, forma generalmente un óxido, el SiO2. El SiO2, en algunas condiciones, es un gel.
se forma como una especie de gelatina. No es un sólido cristalino, o sea, como un pedazo de roca, un pedazo de mineral. Y esas gelatinas de repente son arrastradas por el flujo de las soluciones. Llegan a los estanques de almacenamiento de soluciones o pueden pasar a las etapas posteriores en donde provocan una serie de inconvenientes. Entonces el hecho de agregar un chorrito de ácido sulfúrico concentrado automáticamente deshidrata la partícula de mineral y aparece entonces la sílice como una estructura cristalina adherida entonces a la roca o a la piedrita que está ahí entre medio. Este hecho muy simple que se conoce ahora fue patentado en su oportunidad en Chuquicamata por allá por los años 70. Chuquicamata, para aprovechar sus bateas que ya se estaban quedando casi sin mineral oxidado, comenzó a tratar el mineral de una mina que queda, bueno, más hacia abajo, digo yo, en dirección a Calama, que era mina exótica o mina sur. Y mina exótica tenía su nombre principalmente por lo exótico de los minerales que se encontraron allí, principalmente de la familia de la crisocola. Allí se encontraron algunas llamadas crisocolas negras, algunos copper white, copper pitch, que son unas asociaciones un poco raríficas. Bueno, en esa oportunidad ese mineral se llevaba a las bateas de lixiviación de Chuquicamata y provocaba este problema, la famosa sílice coloidal esa o gelatina. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Chuquicamata patentó el hecho de en la misma correa que salía de los chancadores ya, en la misma correa agregaba ácido sulfúrico y agregaba ácido. Y el traspaso de correas entonces producía esta mezcla, lo que no era muy efectivo. Con posterioridad, ¿no es cierto?, antes de los años 80, una empresa estadounidense patentó entonces el hecho de aglomerar en este tambor, una patente que estuvo vigente, me parece que más de 10 años en Chile, pero que actualmente ya es de uso generalizado. Entonces, tiene una serie de ventajas el hecho de estar aglomerando. Ese es un aglomerador que permite entonces tener esas ventajas que dijimos, y ahí recién entonces el material está listo y dispuesto como para ir a formar esta famosa pila de mineral. Y ahí hay un esquema del tambor aglomerador. Este es un tambor aglomerador de una faena pequeña que estaba cercana a Antofagasta, que ya también terminó sus operaciones porque tenía muy poco mineral la mina. En general, no nos olvidemos que la planta siempre se come a la mina y la mina es la que tiene que proveer. Entonces, el mineral llega por una correa, obviamente que de la etapa de reducción de tamaño, entra a este tambor, el tambor está girando como una mezcladora de concreto, tiene una longitud un poco más larga de tal manera de irle dando tiempo de residencia al mineral, y por aquí hay una tubería interna que transporta un chorro de agua y otra que transporta el ácido sulfúrico concentrado. Esa mezcla se descarga por una boca a una correa y en este caso la carga era hacia camiones, porque era una faena más pequeña. En el caso de las faenas más grandes, eso descarga sencillamente a una correa transportadora que lo lleva al apilamiento. Y si ustedes se fijan, esto tiene como una especie de chimenea o campana aquí. Eso es lo que permite evacuar los gases entonces producto de reacciones, y aparte de eso, el vapor de agua que se genera por efecto de la adición del ácido sulfúrico, cuando se genera el calor. Bueno, y generalmente, ¿no es cierto?, la adición de ácido, tal como lo había comentado, es entre 10 a 30 kilogramos por tonelada de mineral, y la de agua la suficiente como para tener entre un 5 a un 7% de humedad. El material no tiene que ser muy húmedo porque si no también no es capaz de formar una pila consistente, sino que tiende a hundirse, ¿cierto? Eso se hace una pequeña prueba metalúrgica que le llaman la prueba del guante, y a simple vista se ve que no esté muy seco ni que esté muy húmedo, de tal manera de darle consistencia a la pila. Bueno, y aquí ya entrando a lo que es la estrella del tratamiento a gran escala e incluso a pequeña, que es la lixiviación en pilas o montones, y en inglés llamado el heap leaching. Esta técnica es utilizada para tratar minerales de leyes relativamente bajas, entre 0,5 a 5, a 0,9, perdón. 0,9 eso ya casi no existe. En general, la ventaja que tiene son los grandes tonelajes que pueda ella tratar. En algunos casos relativamente pequeños, de 20.000 a 50.000 toneladas por día. Yo comenté Tesoro, que es una faena parecida a Tintaya, son del orden de 30.000 toneladas por día de mineral. Y con posterioridad nosotros vamos a ver un video también de una lixiviación en pila de este mineral de Mina Sur, que les comentaba de Mina Sur, en donde también su capacidad de tratamiento era del orden de 30.000 toneladas al día, y también con pilas de baja altura, por el problema también de la gran cantidad de material pequeño, material fino que se contiene. Bueno, ¿cuándo parte la lixiviación en Chile? Esta lixiviación en pilas. La primera lixiviación en pilas que hubo en Chile
fue una planta cercana a Santiago, la planta Lo Aguirre, y comenzó sus operaciones en 1980. Era una pequeña minita que había por ahí en uno de los valles centrales y comenzó a utilizar esta técnica que era incipiente en esa oportunidad. ¿Por qué incipiente? Si nosotros nos fijamos, estas son las pequeñas pilas. Ahí hay un montón de mineral, pero ese montón de mineral en esa oportunidad estaba sobre una carpeta de asfalto, perdón, de cemento, de hormigón, que era muy similar a las bateas, a las antiguas bateas. Y si ustedes se fijan, por aquí vienen las canaletas recolectoras de soluciones que van por el interior, también muy similar a una batea, escurriendo, bueno, a los cajones de bomba, ¿no es cierto?, para ser distribuido. Y su armazón, arriba, es para poder cargar y descargar las pilas. O sea, en el fondo era una transición entre la antigua lixiviación en batea, ¿no es cierto?, con respecto a esta nueva técnica. En ese tiempo se le llamó a esta lixiviación TL, Thin Layer, diciendo que era de capa delgada porque las pilas tenían entre 1,20 m a 1,40 m de altura. Y en ese tiempo eran regadas por aspersores. Todos esos puntitos blancos que se ven ahí son los aspersores que están regando semejante a cuando se riega un parque, un jardín o una cancha de fútbol, porque todavía no se les había ocurrido implementar el nuevo sistema por goteo. Partió, como digo yo, en el año 1980. Y la gracia que tiene esta planta es que también introdujo el proceso de extracción por solventes y la electroobtención. O sea, uno podría decir que es la primera planta, bueno, casi industrial en Chile que tiene el proceso lixiviación, extracción por solvente y electroobtención, tal como lo conocemos nosotros ahora. ¿Qué es lo que ocurrió con otras mineras? Por ejemplo, Codelco, Chuquicamata, estaba haciendo ya pruebas y tenía una planta piloto pequeñita de lixiviación, no lixiviaba en pilas, sino que lixiviaba en unas columnas o en unas bateítas. De ahí tenía la etapa de extracción por solvente y la electroobtención. Recién estaba entrando el proceso de extracción por solvente. El proceso de extracción por solvente, para los que saben y para los que no, es un proceso que utiliza, como vamos a ver, unos extractantes de tipo orgánico que son específicos para el cobre. Por lo tanto, permiten purificar las soluciones. Todos esos contaminantes que antiguamente iban en las soluciones de lixiviación quedan fuera y la solución, entonces, exenta de contaminantes, puede ir a la etapa de electroobtención para obtener este cátodo de calidad casi pureza química, 99,99%. Entonces estamos hablando recién de los años 1980. Con posterioridad entonces empiezan a aparecer estas grandes pilas, ¿no es cierto?, que permiten en el fondo tratar grandes tonelajes y de leyes muy bajas. Entonces todos esos yacimientos minerales que se sabía que existían en el norte de Chile, con leyes de 0,5 como 0,6, que no eran atractivos en su oportunidad, con esta técnica obviamente que empezaron a hacerlo. Entonces tenemos nosotros esta pila o montón, ¿no es cierto?, que es una pirámide truncada, va montada, ¿no es cierto?, en general sobre una carpeta plástica de plástico de alta densidad, HDP, que es un polímero, y obviamente que los sistemas de carguillo, ¿no es cierto?, estos son correas transportadoras que se alargan o se acortan dependiendo de dónde esté cargando, que eran como los primeros sistemas para cargar estos inmensos montones de mineral. Ahí se puede apreciar algo que ya está siendo descargado, se sacaron los ripios y se está cargando por allá de tal manera de volver de nuevo ripios probablemente, sacar y hacer un ciclo cerrado, ¿cierto?, de tal manera de permitir este tratamiento de altos tonelajes. ¿Cuáles son las alturas de pila? Generalmente en las faenas grandes, ¿no es cierto?, aproximadamente unos 6 a 8 metros. Algunos otros han implementado hasta 10 metros, pero el problema es que abajo, el material que está abajo comienza a compactarse. Y si el material de abajo se compacta, obviamente que no permite el paso de soluciones y por lo tanto la lixiviación también se detiene. Variantes de esto hay una infinidad, ¿cierto? Eso va a depender de la disponibilidad del terreno, de las características del mineral propiamente tal, no solamente de las especies que lo acompañan, sino que las características que pueda tener la roca en sí, o sea, la resistencia mecánica para poder soportar un peso sobre ella y poder... Y aquí están, bueno, se alcanzan a ver las líneas de riego y las líneas de riego que posteriormente se empezó a implementar algo que venía de la agricultura, que son el riego por goteo, que se ha dado cuenta que en la minería no es tan efectivo porque hay sectores que quedan sin humedecerse, por lo tanto no hay lixiviación. Entonces lo que se está haciendo ahora es una mezcla entre, en el sistema de riego me refiero, una mezcla entre el riego por goteo, que ya vamos a comentar las ventajas y desventajas que tiene, con el riego por aspersor, de tal manera de asegurar. Entonces ese ha sido uno de los grandes desafíos. ¿Y cuál ha sido el logro? El logro principal, que todo el material que transporta tubería, ¿no es cierto?, es un material plástico
de muy buena calidad actualmente, ¿no es cierto?, y de bajo costo. Todo el sistema de riego son tuberías de HDP, bajo costo. Las carpetas que contienen a la pila, ¿no es cierto?, para hacer un piso impermeable y poder recoger las soluciones, es de HDP. Y lo mismo las piscinas recolectoras de soluciones. Las piscinas recolectoras de soluciones se cava en el suelo, ¿no es cierto?, una pirámide truncada inversa, y eso permite entonces ir almacenando las soluciones. Eso ha permitido entonces el tratamiento de estos grandes tonelajes. Y ese es más o menos un esquema muy vulgar de una pila. La pila en el fondo es una pirámide truncada, la parte superior se llama corona, y previo a montar la pila, ¿no es cierto?, se prepara el material del piso con, valga la redundancia, con distintos materiales de tal manera de que la pila no se vaya a sentar y impida que las soluciones evacúen donde tienen que evacuar o recolectarse en el fondo. Entonces hay una capa de arena, hay una carpeta impermeable y hay una serie de cosas. Ahí hay una fotografía de una preparación ya de un piso, ¿no es cierto?, de una faena minera considerable, ¿cierto? Si ustedes ven, se preparó todo el terreno, se sacaron piedras, guijarros y demás que podrían romper la carpeta, se le pone una capa de estabilizado material sólido de pequeña granulometría, pero que también que no vaya a permitir que se asiente, y se va disponiendo entonces esta carpeta de HDP. Esos son unos anclajes momentáneos, ¿no es cierto?, para que el viento no la vaya a levantar, pero esa es más o menos la situación que ocurre en la parte de tipo operacional. Y aquí lo que se llama un esquema de una pila unitaria, una corona, una base, ¿cierto?, y el sistema entonces tradicional como para poder ir regando esta solución. Bueno, ahí por si a alguien le interesa, el volumen de la pila, ¿no es cierto?, sería la densidad aparente, la altura de la pila dividido por 3, y en este caso es una pila de base cuadrada, A igual B, tanto en la base como en la corona, por eso que aparece un cuento de 16. De más está decir que hay empresas especializadas en preparación de los terrenos de la pila, ¿no es cierto?, y otros que permiten el movimiento, carga y descarga de estos grandes tonelajes. Bueno, dentro de esta tecnología o técnica, que no es nueva, según me han comentado a mí, ya en la época de los romanos, en Río Tinto, en España, se utilizaba un esquema de este estilo. A inicio del siglo pasado, entre el año 15, 20, por allí, también se utilizaba en la industria del salitre. Era amontonar el material y dejarlo escurrir. Algo que se retoma, algo que tiene éxito. Entonces, los tipos de pila van a depender de su uso, ¿no es cierto? Hay una pila de tipo permanente, que generalmente se asume que el piso es desechable. ¿Por qué? Porque se pone el piso, se pone la pila y la pila no se retira más. Por lo tanto, uno asume que va a perder el piso. Entonces, en ese tipo de pila, el mineral es depositado en una pila desde la que no se retirará el ripio una vez completada la lixiviación. Permanece allí. ¿Cuál ha sido la tendencia? En algunas condiciones es poner una pila permanente, sobre esa pila poner otra pila, ir haciendo una especie de torta, de tal manera de aprovechar el espacio. El inconveniente es que cuando voy ya como en la tercera pila o en el tercer paño de torta, el problema es cómo se carga. Y después lo otro es el escurrimiento de la solución. Entonces, han habido intentos o diseños así en el papel de tener 6, 7, 8, 10 pisos, y ya cuando han ido como en el cuarto o quinto, eso se ha desechado por problemas de tipo operacionales, y tal como les comentaba yo, mucho del mineral que supuestamente ya estaba neutralizado sigue consumiendo ácido. Por lo tanto, la pila que está abajo, si no tiene una carpeta que impida que las soluciones pasen, sigue consumiendo ácido y hace que sea poco atractivo. Y después la otra posibilidad es la pila de tipo renovable. Se supone que el piso es de múltiples usos, es lo más común, ¿no es cierto?, en la cual se retira el ripio y tal como veíamos ahí, se vuelve a reemplazar por mineral fresco. Obviamente que el retiro del ripio tiene que ser en forma controlada, de tal manera de no romper la carpeta o piso impermeable. Y allí hay una comparación, ¿no es cierto?, entre ambos tipos. La pila permanente, generalmente minerales de baja ley, menores a 0,3%, minerales de baja extracción, o sea, minerales que entregan muy poco cobre en solución, minerales de cinética lenta. Cinética lenta quiere decir que se demoran mucho en entregar las soluciones de interés. Lixiviación secundaria de ripio generalmente se utiliza permanente, tal como comentábamos nosotros, ¿no es cierto? El ripio que se saca de una faena puede disponerse en una pila de tipo permanente y esa seguir tratando. Y después la otra característica que tiene que tener un amplio espacio disponible.
Hay algunas mineras que tienen esa ventaja y hay algunas otras no, porque están muy cerca de un cerro, de un valle, de lo que sea, de algún accidente geográfico. Las pilas renovables, generalmente minerales de alta ley, de 0,5 a 1%. El 0,5 ya es relativo, no nos olvidemos que yo comenté que en Chile se están evaluando con 0,34. Lomas Valla, cuando parte también en Chile, rompe los esquemas con leyes menores que 0,5. Bueno, los minerales de alta extracción, obviamente que en comparación con este son los que se obtienen entre 70 y 85% de extracción, son de cinética más rápida, o sea, se demora menos el proceso, y lixiviación primaria de minerales, o sea, la lixiviación propiamente tal son renovables. Aquí hay que hacer un pequeño paréntesis. La duración del ciclo de lixiviación, eso también va a depender del mineral. En el caso de los minerales oxidados, generalmente 70 a 90 días dura el mineral puesto en la pila. En el caso de los llamados minerales mixtos, o donde se usa la acción de las bacterias, eso es más de un año, o un año está el material ahí tratando de ser lixiviado. Entonces eso también, como digo yo, es bastante relativo. Las características generales: las pilas permanentes son pilas altas para lograr una alta densidad de carga, ahí casi 12, 15, importa poco la altura. Buena resistencia mecánica de la ganga, no nos olvidemos que para poder tener una pila tan alta, el material o la piedra de abajo tiene que ser resistente, porque si es quebradiza, todo eso se va a compactar. La granulometría generalmente es gruesa, en el caso de los ROM, para carga sucesiva de mineral en capa, tal como veíamos por ahí, mientras viene el sistema, y la altura, en algunos casos, ¿no es cierto?, queda regulada por la exigencia del aporte de oxígeno a la pila. No nos olvidemos que en el caso de las pilas de oro, se necesita el aporte de oxígeno. En el caso de la biolixiviación o esta lixiviación con bacteria también se espera el aporte de oxígeno. Cuando yo tengo una pila, el aporte de oxígeno generalmente es en la superficie y en las paredes laterales. En el interior es muy poco el material que entra, o sea, el oxígeno o el aire que entra. De allí entonces que en Escondida, ya hace algunos años atrás, en el piso de la pila, aparte de poner las tuberías recolectoras de soluciones, pusieron tuberías que permiten entonces la insuflación de aire, obviamente que de manera controlada. Insuflan aire al interior de la pila de tal manera que tenga un aporte de oxígeno. En el caso de las pilas renovables, bueno, son relativamente bajas, 3 a 6 metros, un poco más. No nos olvidemos que en algunos casos, cuando las pilas son de tipo casi pequeña minería, el sistema que las carga es un cargador frontal. Y el cargador frontal generalmente no está más allá de 3 metros su capacidad de descarga. Por lo tanto, también quedan limitadas en ese sentido. En algunos otros casos, ponen un terraplén y entran camiones a cargar. El inconveniente es que el camión, con el tonelaje y con el peso, va compactando. Entonces, lo que se ganó en altura se perdió abajo. Una serie de... Bueno, ya como habíamos visto, la granulometría más fina, de 1/2 a 4/5, que es casi lo convencional. Este de 1/2 ya es casi exagerado, en algunos casos muy particulares. Generalmente es un poquito más. Y obviamente que el sistema queda definido por la carga y descarga. Con posterioridad después vamos a, yo creo, a ver unos videos. Bueno, y lo otro que hay que fijarse es la configuración de la pila. Hay una pila que se llama unitaria, que corresponde a plantas de tratamiento de baja capacidad. Entra el sistema de carga, se arma la pila, se lixivia, y una vez que se deja de drenar, se retiran los ripios, ¿no es cierto?, y esa pila funciona como unitaria. Ocurre, ¿no es cierto?, en pequeñas faenas mineras. Yo hace un tiempo atrás tuve la fortuna de ser asesor metalúrgico de una pequeña empresa minera que lixiviaba en pilas mineral de oro, cercano a Taltal, Minera Esperanza se llamaba, o era la Mina Esperanza. Y la pila que se tenía era una pila unitaria que tenía 1000 toneladas. Eran 1000 toneladas que se lixiviaban. Una vez que esa lixiviación terminaba, se retiraba el material, se volvía a cargar y de nuevo podía volver a entregar solución. ¿Por qué fui asesor metalúrgico allí? Ellos tenían un problema, como estamos hablando de oro, tenían un problema para regular el pH. Ya vamos a comentar luego lo que es el pH. Para poder trabajar yo con cianuro tengo que tener las soluciones con pH cercanos a 10, o sea, un medio netamente básico o alcalino. Entonces, previo a armar la pila, ellos tenían un sistema aglomerador en donde se agregaba la solución de cianuro y se agregaba cal. La cal era para regular el cemento. Y en este caso, perdón, para aglomerar las partículas pequeñas y regular el pH. Pero para poder
adherir las partículas pequeñas, como tenemos medio básico, se agregaba cemento, el cemento de construcción. De la bolsa de cemento se agregaba y se hacía una dosificación de tal manera que quedaban unos pellets o unas bolitas, ¿no es cierto?, que permitían el escurrimiento de la solución. Cuento corto, de 4 kilos por tonelada de cemento bajamos a 2 y de 1,5 o de 2 de cal bajamos a 0,5. Si uno multiplica en el mes, una mejora considerable. Desafortunadamente la mina esa quebró, no es porque yo haya sido el metalurgista o el asesor metalurgista, sino que se terminó el mineral, o sea, ya las leyes no eran muy adecuadas, eran relativamente bajas, ellos trabajaban con 6 gramos por tonelada de mineral, bajaron entre 3 a 4 y eso hizo el proceso insostenible, aparte de una baja en el precio del oro en su oportunidad. Bueno, y con respecto a las pilas dinámicas es una, entre comillas, una trampa, que es lo que nosotros vamos a ver en el video y lo que hemos estado viendo ahí, una pila unitaria, una al lado de la otra. Esta terminó, se carga y asemeja entonces un proceso continuo. No nos olvidemos que la lixiviación en este caso es de tipo discontinuo. Y después, bueno, está una tabla comparativa, ¿no es cierto? La pila unitaria, obviamente que se carga de una vez y se descarga una vez que ha finalizado. Tiene ventajas para plantas de baja capacidad. De hecho, hay mineras que trabajan de forma tipo artesanal. Pilitas pequeñas, se cargan con carretilla, entra un operario, va cargando, no tiene sistema de aglomerado y permite que puedan funcionar. Y obviamente que la operación es mucho más simple y sencilla. En cambio, en la pila dinámica, tal como dijimos, hay sectores de la pila que se están descargando, otros que se están ya agotando, otros que están en pleno producción y otras que se están cargando. Eso hace entonces que el sistema sea continuo. Menor inversión unitaria, obviamente, con gran tonelaje, ¿no es cierto?, de como cuando uno construye. Si tiene un piso, el costo de metro edificado respecto al terreno es tanto, pero si tiene 2 pisos, 3 pisos, 4 pisos, obviamente que va disminuyendo esa relación. Y aquí ocurre algo parecido. Bueno, lo otro que se puede ir regulando las concentraciones de las soluciones, que es otro aspecto que vamos a tocar como un misceláneo. Después que terminemos esta sesión, vamos a hacer un aspecto de tipo misceláneo, y en ese misceláneo vamos a aclarar conceptos de pH, para que lo tengamos claro los que al menos lo manejamos poco, el concepto de soluciones y cómo mido yo el asunto de las soluciones, porque aquí vamos a trabajar solamente con soluciones. Bueno, volviendo a en qué consiste la técnica en sí, tal como lo habíamos comentado, consiste en disponer el mineral previamente chancado a la granulometría adecuada, ¿no es cierto? Dijimos aproximadamente 6% bajo 4/5 a 1 pulgada y aglomerado. Chancado y aglomerado. Y obviamente que hay que controlar el porcentaje de fino del orden del 6 al 8% bajo las 100 mallas, el material pequeño, ¿no es cierto?, tal como comentábamos, para que permita el mojamiento, entre comillas, entre el lecho de partículas y que no provoque problemas de canalización. Y obviamente que eso va a ser sobre un terreno de características impermeables, que no existen, o sencillamente tiene que ser por una carpeta de tipo plástico de alta densidad, HDPE, más encima. Esa es una exigencia ahora de tipo medioambiental. A nadie le permite tener una pila sobre características impermeables del terreno. A nadie le van a creer que el terreno es impermeable. E incluso la disposición de los ripios, que hasta ayer podía ser en cualquier parte del terreno, no. Ahora también tiene que ser sobre una carpeta de tipo plástico de alta densidad. Yo estoy hablando del desierto de Atacama, de donde vengo. En el desierto de Atacama se supone que no hay agua. Falso. Hay algunas aguas subterráneas, canalizadas, que nosotros no las hemos podido detectar. Por lo tanto, a las mineras se les impide disponer como era antes. Bueno, y una vez que este mineral sea dispuesto sobre esa carpeta impermeable, se procede a lixiviarlo o regarlo, ¿no es cierto?, o mojarlo con estas soluciones de lixiviantes de una determinada concentración. La concentración, ¿no es cierto?, del ácido se ha determinado previamente por pruebas metalúrgicas. No nos olvidemos que cuando veamos la parte de las concentraciones yo tengo que cumplir con ciertos requisitos. Primer requisito, cuánto ácido me va a consumir el mineral. Segundo requisito, tiene que quedar con un cierto nivel de acidez libre, para evitar una serie de problemas que vamos a comentar. Y eso yo cumplo con el requisito que me está pidiendo la otra planta que viene más abajo. O sea, yo tengo que fijarme, como dicen aquí, aguas abajo. ¿Qué le estoy entregando yo a la próxima etapa? ¿No es cierto? Bueno, y obviamente que esa idea de ir poniendo en contacto el mineral con esta especie de solución lixiviante adecuada me va a permitir a mí ir disolviendo, y obviamente que para poder hacer el contacto, tal como comentábamos, el sistema de regadío que puedo tener puede ser usando aspersores o goteros,
y obviamente que eso a una tasa tal, a una tasa de riego que se llama, que no produzca el desmoronamiento de la pila. O sea, tengo que mojar en forma controlada. Las tasas de riego en general están del orden de 5 a 20 litros por metro cuadrado y hora, ya sea goteros o sea aspersores. 20 litros ya es más o menos extremo. Eso es cuando la pila es de relativamente baja altura, ¿no es cierto? Tiene muy buen sistema de escurrimiento o tiene muy buena capacidad de disolución. Si no tiene mucha capacidad de disolución, yo tengo que ir disminuyendo esta tasa de riego. Bueno, y los sistemas de riego, tal como les comentaba yo, el sistema de riego por goteo, principalmente si el agua es escasa, yo creo que todas las mineras es escasa. Si el pH de trabajo no permite precipitación de las durezas del agua, aquí hay un concepto nuevo que vamos a tener que aclarar. Las aguas, ¿no es cierto?, se refieren a blandas o duras dependiendo de los contenidos de carbonatos que puedan tener disueltos. Cuando las aguas son muy duras, se provocan obturaciones en los goteros. Ocurre, no sé cómo se llama acá la que hierve el agua, tetera. La tetera, ¿no es cierto?, que se empieza a formar como una costra blanca. Ese es el exceso de carbonatos. Entonces, eso de repente tapa los hoyitos y no puede ser. Lo otro que se utiliza el gotero cuando existe el problema o el inconveniente de la congelación. No nos olvidemos que muchas faenas están sobre 3.000 o más metros de altura. Entonces, el gotero se entierra y encima a veces se le pone hasta un plástico para... Y lo otro que se recomienda el gotero con los regímenes de viento exagerados que ocurren. Y el sistema por aspersión, el agua no sea limitante, permite que las aguas sean más duras, porque como es un sistema tipo ducha no se va a ir a tapar tan luego. Condiciones climáticas obviamente que tienen que ser favorables y obviamente que vientos de tipo moderado. Uno de los aspectos que también se está hincándole mucho el diente en Chile desde un tiempo a esta parte es el problema por la escasez de agua que hay, el problema de evaporaciones. No tiene nada que ver con los riegos, o sí, pero no nos olvidemos que existe una tasa de evaporación tanto en las pilas como en las piscinas de almacenamiento de soluciones. Bueno, ahí hay algunos tipos de aspersores. Bueno, aquí está inverso, ¿no es cierto? Viene el chorro de solución aquí, choca contra eso y le permite entonces que esto vaya girando, como un auto giratorio. Y estas son sencillamente tipo duchas, que se regula su alcance de acuerdo a la presión que se le ponga al sistema. Y después el otro que son los goteros de tipo incorporado, de este estilo, ¿no es cierto? Y hay otros que son muy parecidos a los que riegan los jardines, una especie de botoncito. El botoncito se tapa, se puede sacar, reemplazar por otro y sacarle los carbonatos que estén en condición. Eso es más o menos lo que nosotros hemos estado viendo hasta ahora, la lixiviación en pilas y la solución rica que va saliendo desde allí. Vamos a volver sobre esto porque aquí yo ya tengo todo el esquema del tratamiento de minerales oxidados, no nos olvidemos de ese estilo. Y vamos a dejarlo, esta sesión, terminar el capítulo 1, sesión 2 hasta aquí, porque cuando hagamos la sesión 3 de este capítulo vamos a comentar algunos aspectos que me quedan ahí pendientes, vamos a hablar ya más de las soluciones y vamos a aprovechar de ver un par de videos de tal manera de tener una visión ya más general de cómo es un proceso. Un video no muy nuevo, pero la gracia que tiene que mezcla tanto la parte de tratamiento de minerales oxidados como sulfurados y otro un esquema de un preproyecto que al final después fue, pero lo interesante que más o menos habla tanto de las variables operacionales como de la cantidad de dinero que hay que tener presupuestado como para hacer las inversiones. Así que agradezco y quedamos entonces a la espera de la sesión 3.